Continuamos con la sesión y en esta segunda parte inicia el doctor Arturo Loredo Abdalá, académico, gran investigador en esta área. Un honor tenerlo aquí, doctor. Muchas gracias. Obviamente tengo que agradecerle a la doctora Lara y al doctor Calva que hayan logrado, que hayan convencido al director, al presidente de nuestra academia, el doctor Raúl Carrillo, que ya meta temas de pediatría en las sesiones de la academia, porque 38% de la población nacional es menor de 18 años y nosotros tenemos que darle buen material a los médicos de adultos y entonces tenemos que trabajar intensamente para lograrlo. Me toca ahorita hablar de lo que se estableció el ayer, hoy y mañana del maltrato infantil en México. Yo creo que esta conferencia debe ser un homenaje para todos los médicos, los trabajadores sociales, las enfermeras, nutriólogos, abogados, sociólogos, antropólogos, todas aquellas personas que han intervenido en atender este problema médico, social, legal, que es un flagelo de la humanidad. ¿Cómo se inició este conocimiento? Bueno, los aspectos radiológicos los señaló el doctor Carlos Manzano y el doctor Riojas en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional e hicieron una publicación en la Revista Mexicana de Pediatría al respecto. Simultáneamente, algunos aspectos psiquiátricos y sociales fueron manejados por el doctor Miguel Fonserrada y el doctor Juan Manuel Sauceda, aquí presente, y nos ayudaron a conocer algunos aspectos en esta área y se fueron publicados en la Revista Mexicana de Pediatría, en las clínicas de la conducta y en la Revista Médica del Seguro Social. Eso me parece muy, muy bien. Algunos aspectos médicos, psicológicos y jurídicos fueron también manejados por el doctor Federico Gómez y más por el doctor Alfredo Espinosa Moret, Julio Cázares y el doctor Enrique Dulanto Gutiérrez, que hablaron en poblaciones diferentes. El doctor Dulanto, sobre todo en la población rural, y el doctor Federico Gómez, pues en aquel entonces, creo que nombró o mencionó un caso en su libro Escenas de Hospital. Lo publicaron en la Revista Mexicana de Pediatría, La Salud y la Familia, Puericultura Práctica, ahí por la década de los 70. Pero yo creo que el que levantó la más ámpula en este tema fue el doctor Jaime Markovich Cuba. Él analizó aspectos médicos, psicológicos y jurídicos, pero fundamentalmente se basó su experiencia en informes periodísticos y publicó 2 libros, Tengo Derecho a la Vida y Prevención e Identificación del Niño Maltratado. En ese entonces estaba ya el DIF nacional, que era una corporación nacional para el desarrollo integral de la familia con su programa de PREMAN, y el licenciado Alejandro Manterola fue el que lideraba este trabajo, pero obviamente muy dirigido al área jurídica fundamentalmente. En el Departamento de Medicina Interna del Instituto Nacional de Pediatría, nosotros encontramos aspectos dentro de la maraña que había de la desnutrición y las infecciones y las enfermedades inmunorreumatológicas. Encontramos que llegaban pacientes con o enfermedades raras o empezábamos a detectar lo que en aquel entonces conocíamos como el síndrome del niño maltratado. Y entonces publicamos en el Boletín del Hospital Infantil de México y en el Acta Pediátrica nuestros primeros hallazgos en esta patología. Al mismo tiempo, más o menos en el Hospital Infantil de la Moctezuma, el doctor Carlos Baeza Herrera publica los aspectos médicos y quirúrgicos de esta patología.
A finales del 97 se establece la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado en el Instituto Nacional de Pediatría, que me tocó fundarlo y coordinarlo durante 16 años, y todos estos médicos, trabajadoras sociales y profesionales de la salud mental que participaron con nosotros, yo creo que levantamos mucha ámpula porque se repitió este accionar en diversos hospitales del país. Este fue nuestra primera imagen de la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado, y al mismo tiempo ya estaba trabajando en el Hospital Infantil de la Moctezuma, como le dije, con el doctor Carlos Herrera, en el Hospital Infantil de México con la doctora María Elena María Ofelia Mendoza Rojas y la maestra en psicología Alejandra Hernández, que tenían un grupo de trabajo similar al que teníamos en el instituto. En el Hospital Infantil de Iztapalapa, la doctora Bonnie Mendoza y el doctor Armando Portillo Gómez estaban haciendo un trabajo similar. En provincia destaca la labor que desarrolló el doctor Héctor Villanueva, actual presidente de la Academia Mexicana de Pediatría. Héctor, no pongo todo el hospital porque no tengo espacio, pero bueno. En Guadalajara estaba el doctor Álvaro Barriga, el doctor Óscar Aguirre Jauregui, y ahora recientemente el doctor Guillermo Janowski Reyes, trabajando este tema más o menos como lo hemos planteado en aquel entonces. En Mexicali, Baja California, la doctora Angélica Aguilar trabajó e implementó una estrategia similar a nuestra, siendo médico de un hospital general, pero no logró fundar una clínica, pero bueno, hizo el intento. Mención especial para la psicóloga Araceli García Carrasco en Tijuana. Ella trabajó intensamente para desarrollar estrategias por la paz. ¿Qué sabemos hoy del maltrato infantil? Bueno, sabemos que es un problema de salud pública mundial, señalado por la Organización Mundial de la Salud, y lo publica en Lancet en 1999. Es un problema médico, social, legal, de rezago y reemergente. Una emergencia nacional se publica en Estados Unidos cuando en el 2005 tiene un registro de 3 millones de niños con el diagnóstico probable maltrato infantil y corroboran el diagnóstico en 1 millón, que son muchísimos casos. Y entonces ellos dicen que es una emergencia nacional porque no tienen la infraestructura para atender. Entonces, aparte de insistir que es un problema médico, social, legal de la humanidad, es un flagelo, es una ventana a la pediatría social. Los pediatras y los médicos familiares que atienden niños deben de considerarlo de esta manera para salir de los hospitales e interiorizarse en qué es lo que está pasando en la comunidad de un posible fenómeno de maltrato infantil. Las estrategias de acción de la clínica obviamente giran alrededor de los 3 elementos fundamentales de nuestro quehacer médico. La asistencia, porque al mismo tiempo casi la docencia, no solamente para los médicos en preparación, sino para las enfermeras y otros profesionales que están ahí con nosotros, y menos la investigación, pero ya hacíamos investigación clínica. Las consecuencias en el menor son daño físico y daño emocional, en la familia, emocional y económico, y en la comunidad, económico y social. Todo eso debemos de verlo y considerarlo ante un caso de esta naturaleza. ¿Cuál es la frecuencia del problema? Nadie se los puede decir, porque son 4 modalidades, las más conocidas, y en general hay notificaciones de alguna de ellas, pero en general es muy difícil precisarlo. Pero de acuerdo a los casos que tuvimos durante 16 años, precisamos, a lo mejor arbitrariamente, que el 10 al 20% de esa población puede ser víctima de alguna forma de maltrato. Y lo más grave es que de 100 niños maltratados, solamente 1 es atendido correctamente. Y algo que decía el doctor Sauceda en
en relación a lo que puede estar repitiéndose en el caso, el fenómeno que se llama como replicación transgeneracional del maltrato, o se ha mencionado, depende de lo que uno lea, del 55 al 85% de los niños que fueron maltratados, que logran sobrevivir y que llegan a la vida adulta y tienen un hijo, y no les llena las expectativas y entonces lo maltratan. Para que uno piense en maltrato, tiene que eliminar de nuestro pensamiento cualquier tendencia política, cualquier tendencia religiosa, de género y de predilección sexual. Hay alrededor de 50 publicaciones de definiciones diversas, la OMS, la Panamericana de la Salud, el DIF, el qué sé cuánto, médicos. Nosotros trabajamos en esta definición y creemos que tiene 9 elementos fundamentales que nos han servido de mucho para poder establecer el diagnóstico en un niño que probablemente es víctima de alguna modalidad de maltrato, y es toda agresión o omisión física, sexual, psicológica o negligente, intencional. Los americanos dicen no accidental, contra una persona de la menor edad, antes o después de nacer, y que afecta su integridad biopsicosocial a corto, mediano o largo plazo. Y esta agresión o omisión realizada habitual u ocasionalmente dentro o fuera del hogar por una persona, institución o sociedad en función a su superioridad física, intelectual o económica. De acuerdo con la clasificación internacional de las enfermedades, ya no debemos de hablar síndrome de Kempe, síndrome del niño maltratado, sino decir maltrato infantil. Y este maltrato infantil tiene 4 modalidades: abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico y negligencia. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, que se requiere una actividad interdisciplinaria. Uno solo, por muy preparado que esté en cualquiera de las disciplinas que intervienen en el manejo de sus pacientes, va a fallar en establecer un diagnóstico o una atención integral de estos pacientes. Interinstitucional, aquí entramos con el manejo con las fiscalías, con el DIF o con algunas organizaciones civiles que están atendiendo el problema. E internacional, que han hecho los investigadores en Colombia, en Argentina, en Chile, en España, en Estados Unidos, y traer de esas áreas lo que de acuerdo a nuestra idiosincrasia puede funcionar para resolver un problema al cual nos estamos enfrentando. El reconocimiento del problema requiere sospechar primero el problema, hacer el diagnóstico integral. Insisto, esto solamente se puede hacer con un grupo interdisciplinario que esté abocado a atender esa problemática. Y luego una situación que es muy difícil de resolver, la vigilancia posterior. ¿Por qué es muy difícil? Porque como este es un problema legal, entonces ya está en manos del agente del Ministerio Público o del juez de lo familiar, y ellos precisarán quién va a manejar a este niño. Y entonces a lo mejor dan a la custodia, al DIF o alguna otra institución que no nos permitía a nosotros seguir el caso. Frecuentemente nos encontrábamos que nuevamente el bebito o el niño había sufrido agresión y entonces pues no podíamos resolver adecuadamente una prevención secundaria del problema. Entonces es un problema que yo creo que persiste hasta la actualidad. Ante la sospecha de un caso probable de maltrato infantil, de acuerdo a las 4 modalidades, siempre tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de accidentes. A nosotros no nos consta que tuvo un accidente. Tenemos que hacer un análisis muy juicioso de esto. Ciertas enfermedades pediátricas, como osteogénesis imperfecta, acidemia glutárica, un exceso de estrategia educativa, un exceso de una estrategia disciplinaria, la pobreza. La gente se escuda en que pues soy muy pobre. Pues sí, pero eso no lo exime que maltrate a un niño, o la ignorancia, es que yo no sabía. Y luego después, usos y costumbres. Ahorita está muy de moda porque hay más visibilidad
al aspecto indígena, y entonces ahí nos encontramos ese problema. Estas situaciones deben ser eliminadas antes de que nosotros establezcamos un diagnóstico de cierta certeza. Entonces, esto se requiere profesionales de diferentes disciplinas que estén preparados en el tema, que tengan una actitud resolutiva y que obviamente tengan ética profesional. Para este siglo XXI, yo creo que debemos estar trabajando en estrategias de prevención. La prevención es primaria. Ningún niño debe ser víctima de cualquiera de las modalidades de maltrato infantil. Prevención secundaria, que un niño que desgraciadamente ya sufrió alguna de estas modalidades no sea nuevamente agredido, y la prevención terciaria, evitar la replicación transgeneracional. Dentro de la prevención primaria tenemos que estar muy atentos a conocer y aplicar los derechos de los niños. Ay, Dios mío. Los derechos de los niños. Considerar su autoestima, su autonomía, su creatividad, felicidad. Todos los niños deben ser felices, su salud y su solidaridad. Es una obligación que tenemos los pediatras siempre, independientemente de cualquier niño que tengamos la oportunidad de atender. Tenemos que, en estos casos, que avisar a la autoridad correspondiente para evitar nueva forma de maltrato. Pero entonces ahí entramos en la situación de que a quién le va a tocar cuidar a estos niños en un momento dado. Para evitar esta situación tenemos que realizar visitas domiciliarias por el trabajo social, por la enfermería y a veces por el médico. Pero siempre hay el problema de que no tengo un transporte, no tengo personal, no tengo nada, y esto no se hace. Y una cosa que no tenemos, que es un registro local y nacional del problema. No tenemos, entonces hay que luchar los que nos siguen a nosotros, pues para que esto se establezca. Hablando de la prevención terciaria, entonces ahora vean la fotografía del instituto, tiene una torre de investigación en donde está sostenido por profesionales que manejan la medicina básica. Y entonces tenemos que unirnos para poder trabajar en ciertos campos y poder hacer una investigación translacional. Entonces, estudiar retos a superar, lo que yo creo que tenemos nosotros en CIAMI, estudiar cómo prevenir la replicación transgeneracional. Bueno, hemos elegido probablemente una acción epigenética. Es posible que acetilando los 3 genes que actúan en la violencia que se conocen, es la producción de la monoaminoxidasa, el receptor del cortisol o el transportador de serotonina, puede en un momento dado favorecer que evitemos que haya maltrato, un comportamiento violento en esa persona. Estábamos haciendo y íbamos muy bien, pero en el sexenio anterior pues nos suspendieron el apoyo económico y entonces está detenido ese trabajo. Podemos recurrir a una estrategia educativa empleando valores humanos básicos: respeto, orden, disciplina, honestidad y tolerancia. Del adulto a otro adulto, del adulto al niño y del niño al adulto. Esto lo podemos hacer. Estamos planteando en el Instituto Nacional de Pediatría que este sea un hospital pediátrico en donde se previene el maltrato infantil aplicando reiteradamente valores humanos básicos. Ahí vamos. A lo mejor el año que entra podemos darles más información al respecto. Tenemos que estar muy atentos a respetar los derechos de los niños y de los adolescentes. Son 50, pero nadie se lo sabe. Entonces tenemos que por lo menos conocer los básicos, desarrollar una crianza humanizada sostenida por una puericultura eficaz, fortalecer a la familia que va deteriorándose cada vez más y conocer
y desarrollar estrategias para detectar niños maltratados y adultos maltratadores. Y alguien que la psicóloga del norte del país, de Tijuana, siempre habló, cultura por la paz. Entonces, para concluir, podemos decir que se requiere para el manejo integral del fenómeno una acción interdisciplinaria, institucional e internacional. Preparación académica de los profesionales en este campo. Se requiere una aptitud y una actitud. Yo creo que todos tienen aptitud, pero la actitud es lo que tenemos que incidir para desarrollar una prevención primaria, secundaria o terciaria. ¿Y tú qué festejas? ¿El Día del Niño o el Día del Trabajo? Yo creo que todos debemos de luchar porque independientemente de la edad, el origen étnico o nivel sociocultural y económico de un niño, sea feliz, que nos dé esta imagen. Los niños deben estar orgullosos de portar el lábaro patrio y los adolescentes, con mayor razón, esperando que en realidad les demos un mejor país. Yo digo que el maltrato infantil es una deuda de la humanidad con la niñez. Queda a su disposición para ver si estamos de acuerdo. Hemos publicado 6 libros, de los cuales uno ganó el premio de la Administración Pública, otro ganó el premio de la Academia Mexicana de Pediatría, otro de la Academia Nacional de Medicina, etc. Este es el penúltimo, que habla de aspectos ya muy interesantes. La mitad analiza los aspectos básicos del problema, pero la otra mitad plantea estrategias diversas para prevenir el maltrato infantil. Este está en inglés, bueno, lo pudimos hacer en inglés, pero no se lo recomiendo porque está muy caro. Son mis lugares para... Gracias por su presencia y su atención.